Todo lo que crees sobre quién derrotó al ejército de los Estados Unidos en el Viejo Oeste es una mentira cuidadosamente construida. Hollywood te vendió a Custer y Little Bighorn. Te dijeron que fue la gran derrota americana. Pero hay un nombre que enterraron tan profundo en los archivos que casi nadie lo conoce. Un líder que no solo derrotó al ejército estadounidense, sino que los obligó a firmar un tratado admitiendo su derrota total. El único hombre que logró lo imposible. Su nombre era Mapilla Luta, Red Cloud, y la razón por la que nunca escuchaste su historia completa es más perturbadora que cualquier batalla que ganó. Antes de contarte cómo un solo hombre forzó al gobierno más poderoso de la época a rendirse, necesitas entender algo que ningún libro de texto te dirá. Entre 1866 y 1868, los Estados Unidos libraron lo que llamaron la Guerra de Red Cloud. Oficialmente la llaman así, pero pregúntate esto: ¿cuántas veces has oído hablar de ella? ¿Cuántas películas has visto? ¿Cuántos documentales? Exacto, casi ninguno. Porque Red Cloud hizo algo que el gobierno estadounidense pasó 150 años intentando que olvidaras. Los derrotó completamente. No fue una batalla. No fue una escaramuza. Fue una guerra de 2 años donde el ejército de los Estados Unidos tuvo que abandonar fuertes, retirar tropas y firmar un tratado reconociendo la derrota. La única vez en toda la historia de las guerras indias que esto sucedió. Documentos militares clasificados durante décadas revelan que entre 1866 y 1868, Red Cloud coordinó más de 50 ataques mayores contra instalaciones militares estadounidenses. No estamos hablando de incursiones aleatorias, estamos hablando de una campaña militar sistemática, planificada con meses de anticipación, ejecutada con precisión quirúrgica. Y aquí está lo que ninguna película te dice: Red Cloud nunca había recibido entrenamiento militar formal occidental. Nunca había estudiado en West Point. Nunca había leído manuales de táctica europea. Y aún así, desarrolló estrategias que dejaron a generales con décadas de experiencia completamente desconcertados. Para entender la genialidad de este hombre, necesitas conocer el contexto geográfico exacto. El Powder River Country, donde se libró esta guerra, está en lo que hoy es el norte de Wyoming y el sur de Montana. Estamos hablando de aproximadamente 130,000 kilómetros cuadrados de territorio montañoso, con elevaciones que van desde 1,300 hasta 4,000 metros sobre el nivel del mar. Las montañas Bighorn dominan la región. Si visitas hoy, verás exactamente lo que vieron los soldados estadounidenses en 1866. Un laberinto natural de cañones, pasos de montaña, valles estrechos y mesetas elevadas. Para alguien que conociera cada roca, cada arroyo, cada paso escondido, este terreno era una fortaleza natural. Para un ejército invasor con mapas vagos y sin guías confiables, era una trampa mortal. Red Cloud entendió algo que los generales estadounidenses tardaron años en comprender. En guerra de guerrillas, el que controla el terreno controla el resultado. Desde un punto de vista táctico-militar, esto es fundamental. Un ejército convencional necesita líneas de suministro, comunicación clara, terreno abierto para maniobrar. Red Cloud les negó todo eso. Cada fuerte estadounidense en la región quedó aislado. Cada convoy de suministros se convirtió en blanco. Cada patrulla que se alejaba más de 800 metros del fuerte entraba en territorio donde las reglas cambiaban completamente. El ejército estadounidense estableció 3 fuertes principales a lo largo del Bozeman Trail: Fort Reno, Fort Phil Kearny y Fort C.F. Smith. El Bozeman Trail era una ruta de aproximadamente 950 kilómetros que conectaba Fort Laramie, en Wyoming, con los campos de oro de Montana. Los colonos querían oro. Los militares querían proteger a los colonos. Red Cloud quería que todos se fueran de territorio Lakota. Y aquí está la parte que la historia oficial omite. El Tratado de Fort Laramie de 1851 ya había garantizado este territorio a los Lakota. Los estadounidenses estaban violando su propio tratado. Red Cloud no estaba invadiendo,
Estaba defendiendo tierra que incluso por ley estadounidense le pertenecía. Pero espera, porque lo que Red Cloud hizo a continuación no tiene precedentes en la historia militar de las guerras indias. No atacó los fuertes directamente. Tácticamente, esto habría sido suicida. Fort Phil Kearny, el fuerte más grande, tenía murallas de troncos de casi 4 metros de altura, torres de vigilancia en las esquinas y una guarnición de aproximadamente 400 hombres armados con rifles Springfield modelo 1863, que tenían un alcance efectivo de 500 metros. Un asalto frontal contra esa posición fortificada habría resultado en masacre. Red Cloud lo sabía. Así que hizo algo mucho más inteligente. Convirtió los fuertes en prisiones. Imagina que eres un soldado en Fort Phil Kearny en diciembre de 1866. Has estado allí desde agosto. El fuerte está en el valle del Piney Creek, rodeado de colinas boscosas. Cada vez que una patrulla sale para buscar leña, que necesitas desesperadamente porque estamos hablando de invierno en Wyoming, con temperaturas que bajan de 20 grados bajo cero, guerreros Lakota aparecen desde la nada. No los ves hasta que están a 50 metros. Para entonces, ya lanzaron las flechas. Tus compañeros caen. Intentas perseguirlos. Desaparecen en el bosque como fantasmas. Regresas al fuerte con 2 hombres menos. Al día siguiente, lo mismo. Y al siguiente. Y al siguiente. En 6 meses, Fort Phil Kearny perdió más soldados en ataques de hostigamiento que muchas batallas convencionales de la guerra civil, que había terminado apenas un año antes. Documentos militares estadounidenses de la época, cartas de soldados a sus familias que permanecieron en archivos hasta que investigadores las encontraron en los años 90, revelan el terror psicológico de esta táctica. Los soldados llamaban al territorio alrededor del fuerte The Death Zone, la zona de la muerte. No podían recoger leña sin escolta armada de 20 hombres. No podían cazar. No podían explorar. Estaban atrapados. Y Red Cloud apenas había empezado. Aquí está lo que arqueólogos descubrieron cuando excavaron sitios de batalla en los años 2000. Evidencia de coordinación táctica sofisticada. Encontraron posiciones de tiro preparadas con días de anticipación, rocas apiladas para crear cobertura, marcas en árboles que indicaban puntos de encuentro. Esto no era caos, era planificación militar metódica. Red Cloud había desarrollado un sistema de señales usando espejos durante el día y fuegos en las colinas durante la noche para coordinar movimientos de grupos de guerreros separados por kilómetros. Podía atacar simultáneamente en 3 puntos diferentes, haciendo que el enemigo creyera que enfrentaba una fuerza mucho mayor. Y entonces llegó el 21 de diciembre de 1866, el día que Red Cloud ejecutó la trampa más perfecta en la historia de la guerra india americana, el masacre de Fetterman. Y aquí es donde la historia se pone realmente perturbadora, porque lo que Red Cloud hizo ese día fue pura genialidad militar combinada con comprensión profunda de la psicología humana. El capitán William Judd Fetterman era un veterano de la guerra civil. Había peleado en batallas importantes, tenía experiencia, pero tenía algo más peligroso que la ignorancia, tenía arrogancia. Documentos históricos registran que Fetterman dijo textualmente: «Denme 80 hombres y cabalgaré a través de toda la nación Sioux». 80 hombres. Recuerda ese número. Red Cloud también lo recordó. La mañana del 21 de diciembre, guerreros Lakota atacaron un convoy de leñadores cerca del fuerte, táctica estándar de hostigamiento. El coronel Henry Carrington, comandante del fuerte, ordenó a Fetterman que saliera con exactamente 80 hombres para rescatar a los leñadores. Le dio órdenes explícitas: no perseguir a los guerreros más allá de Lodge Trail Ridge, una cresta a aproximadamente 8 kilómetros del fuerte. Carrington sabía que perseguir era peligroso. Fetterman ignoró las órdenes, y Red Cloud estaba esperando exactamente eso. Desde un punto de vista táctico, lo que Red Cloud diseñó ese día es estudiado hasta hoy en academias militares como ejemplo perfecto de emboscada con señuelo.
Colocó aproximadamente 2.000 guerreros, Lakota, Cheyenne y Arapaho, escondidos en un valle estrecho más allá de Lodge Trail Ridge. El valle tenía apenas 200 metros de ancho, rodeado por colinas con bosque denso a ambos lados. Un kill box perfecto. Una caja de muerte. Pero necesitaba que Fetterman entrara voluntariamente, así que usó señuelos. Un grupo pequeño de 10 guerreros, liderados por un joven que después sería famoso, Tazunka Witko, Crazy Horse. Con apenas 25 años, Crazy Horse ya era considerado uno de los mejores guerreros Lakota. Red Cloud lo eligió personalmente para esta misión porque necesitaba a alguien con el coraje suficiente para hacerlo más peligroso en batalla, parecer vulnerable. Crazy Horse y los otros señuelos atacaron el convoy. Luego huyeron cuando Fetterman llegó, pero huyeron lentamente. Lo suficientemente lento para que los soldados pensaran que podían alcanzarlos. Lo suficientemente rápido para mantener la distancia. Crazy Horse incluso cayó de su caballo deliberadamente. Se levantó cojeando. Los soldados vieron a un guerrero herido. Vieron presa fácil. Aceleraron. Fetterman cruzó Lodge Trail Ridge. Violó las órdenes directas de Carrington. Siguió a los señuelos valle abajo. Y cuando sus 80 hombres estaban completamente dentro del valle, aproximadamente a 5 kilómetros del fuerte, Red Cloud dio la señal. 2.000 guerreros salieron simultáneamente de ambos lados. Flechas primero. Luego combate cuerpo a cuerpo. La batalla duró menos de 40 minutos. 80 soldados estadounidenses muertos. Cada uno. No hubo sobrevivientes para contar la historia. Solo quedaron los cuerpos. Cuando refuerzos del fuerte llegaron horas después, encontraron una escena que traumatizó a los soldados durante años. Los cuerpos estaban mutilados según costumbres de guerra Lakota, algo que los estadounidenses consideraban barbarie, pero que era práctica ritual estándar en conflictos entre tribus. Cartas de soldados que vieron la escena describen el horror. Pero aquí está lo que esas cartas no dicen y los reportes oficiales omitieron. Análisis forense moderno de los restos, estudiados por arqueólogos en los años 80, cuando reexaminaron el sitio, reveló que muchos soldados se suicidaron antes de ser capturados. Marcas de bala en cráneos desde ángulos imposibles de venir de enemigos. Se dispararon entre ellos para evitar captura. El miedo que Red Cloud había cultivado durante meses funcionó. Los soldados preferían la muerte. Para dimensionar esto en términos modernos, imagina que el enemigo elimina un pelotón completo sin que escape un solo soldado para reportar qué sucedió. El impacto psicológico en las tropas restantes es devastador. Cada soldado en Fort Phil Kearny sabía que si salía del fuerte, podía ser el siguiente. La moral se derrumbó. Carrington envió informes desesperados a Washington pidiendo refuerzos, advirtiendo que no podía mantenerlos fuertes sin al menos 1,000 soldados adicionales. Washington no envió refuerzos suficientes. No podían. Estaban lidiando con la reconstrucción después de la guerra civil. No tenían tropas disponibles. Red Cloud lo sabía. Había calculado el timing perfectamente. Pero espera, porque la genialidad de Red Cloud no fue solo militar, fue diplomática. Aquí está algo que Hollywood nunca te mostrará. Red Cloud no era el líder tradicional de todos los Lakota. Los Lakota no tenían un jefe supremo al estilo europeo. Eran una confederación de bandas con sus propios líderes. Para unificar a Oglala, Brûlé, Miniconjou, Sans Arc, Hunkpapa y otros grupos Lakota, más guerreros Cheyenne y Arapaho, Red Cloud necesitaba algo más que habilidad militar. Necesitaba diplomacia, documentos de la época, testimonios recogidos por etnógrafos en los años 1920 de ancianos que recordaban esos tiempos, revelan que Red Cloud pasó meses viajando entre campamentos, fumando pipas sagradas con otros líderes, negociando, convenciendo, no con amenazas, con lógica. Les mostró que divididos, los estadounidenses los destruirían uno por uno. Unidos podían ganar. Y no solo habló, demostró. Cada victoria, cada fuerte que logró aislar, fortalecía su argumento.
Líderes que inicialmente dudaban comenzaron a enviar guerreros. La coalición creció. Y aquí está el detalle que cambió todo. Red Cloud entendió algo sobre el sistema político estadounidense que otros líderes indígenas no comprendieron hasta que fue demasiado tarde. Entendió que el gobierno estadounidense respondía a presión pública. Si la guerra se volvía demasiado cara, demasiado sangrienta, demasiado impopular, políticos en Washington buscarían negociar. Así que Red Cloud no solo peleó, calculó el costo. Cada soldado estadounidense muerto era un telegrama a una familia en el este. Cada convoy destruido era dinero perdido. Cada fuerte abandonado era humillación pública. Red Cloud convirtió la guerra en algo que los políticos no podían ignorar. Para 1868, después de 2 años de guerra constante, el gobierno estadounidense hizo algo sin precedentes. Pidió paz en términos de Red Cloud. No en términos estadounidenses, en términos de Red Cloud. El Tratado de Fort Laramie de 1868 fue el resultado. Y aquí están los términos que ningún libro de texto te explica claramente. Estados Unidos acordó abandonar todos los fuertes en el Bozeman Trail, Fort Phil Kearny, Fort C.F. Smith, Fort Reno, todos evacuados, tropas retiradas. El Powder River Country fue reconocido oficialmente como territorio Lakota. Los Black Hills, sagrados para los Lakota, fueron declarados tierra india para siempre. Repito, para siempre. Esas palabras están en el tratado. For as long as the grass shall grow. Mientras crezca el pasto. Los negociadores estadounidenses escribieron eso. Red Cloud exigió que el ejército abandonara los fuertes antes de que él firmara el tratado. Los estadounidenses accedieron. Los fuertes fueron evacuados. Red Cloud observó desde las colinas mientras soldados estadounidenses desmontaban Fort Phil Kearny en agosto de 1868. Cuando las últimas tropas se fueron, guerreros Lakota quemaron el fuerte hasta los cimientos. Red Cloud cabalgó hasta Fort Laramie en noviembre y firmó el tratado. Fue la única vez en la historia que Estados Unidos negoció paz, después de perder militarmente contra una nación indígena. Pregúntate, ¿por qué nunca te contaron esto en la escuela? ¿Por qué Little Big Horn es famoso pero la guerra de Red Cloud está enterrada en notas al pie? La respuesta es incómoda. Little Big Horn fue una batalla. Una victoria táctica india seguida de derrota estratégica. Red Cloud fue una guerra. Una victoria estratégica total. Una derrota tan completa que el gobierno estadounidense firmó un tratado admitiendo que perdió. No pueden hacer películas heroicas sobre eso. No pueden vender la narrativa del destino manifiesto cuando un líder indígena forzó al ejército de los Estados Unidos a retirarse. Así que lo enterraron. Lo omitieron. Lo minimizaron. Pero la historia no termina con el tratado. De hecho, aquí es donde se pone verdaderamente oscuro. Porque 6 años después, en 1874, una expedición militar estadounidense liderada por George Armstrong Custer entró en los Black Hills. Oficialmente era una expedición científica. La realidad, buscaban oro. Lo encontraron. Y en cuanto los periódicos del este publicaron oro en los Black Hills, miles de mineros invadieron territorio Lakota. El gobierno intentó comprar los Black Hills. Red Cloud se negó. Otros líderes se negaron. La tierra era sagrada. No estaba en venta a ningún precio. Documentos gubernamentales estadounidenses, desclasificados en los años 1970, revelan algo que hace que la traición sea aún peor. Oficiales en Washington sabían que enviar la expedición de Custer violaba el tratado. Hay memorandos internos donde abogados del gobierno advierten que esto es ilegal según el Tratado de 1868. Los enviaron de todos modos. ¿Por qué? Porque querían una excusa para romper el tratado. Querían que los Lakota rechazaran ofertas de compra. Querían provocar conflicto para justificar tomar los Black Hills por la fuerza. Era trampa deliberada. Red Cloud vio esto venir. Para entonces tenía más de 50 años. Había ganado una guerra. Había firmado un tratado. Había hecho todo correctamente.
según las reglas estadounidenses, y aún así, lo traicionaron. Aquí está su dilema. Podía pelear otra guerra que probablemente perdería, porque para 1874 había más colonos, más soldados, más presión, o podía intentar negociar sabiendo que los estadounidenses habían demostrado que sus tratados no significaban nada. Eligió negociar. Otros líderes, especialmente los más jóvenes, eligieron pelear. Y aquí está la parte que genera debate histórico hasta hoy. La relación entre Red Cloud y los líderes más jóvenes como Crazy Horse y Sitting Bull. Crazy Horse había sido uno de los señuelos en la trampa de Fetterman. Había aprendido tácticas directamente observando a Red Cloud. Respetaba a Red Cloud, pero en 1876, cuando el gobierno estadounidense ordenó que todos los Lakota se reportaran a reservaciones o serían considerados hostiles, Crazy Horse se negó. Red Cloud accedió. Esto creó división dolorosa. Historiadores debaten las motivaciones de Red Cloud. Algunos argumentan que se rindió. Otros argumentan que era pragmático, que vio que la guerra de 1876, la que llevó a Little Big Horn, era diferente a la guerra de 1866 que él ganó. Para 1876, el Transcontinental Railroad estaba completo. Tropas podían moverse por tren. Suministros llegaban fácilmente. La ventaja logística que Red Cloud explotó en 1866 ya no existía. Desde un punto de vista militar estratégico, Red Cloud calculó que pelear era suicidio. Crazy Horse calculó que rendirse era traición. Ambos tenían razón desde sus perspectivas. Red Cloud no peleó en Little Big Horn en junio de 1876. Estaba en la agencia de Red Cloud, la reservación donde había accedido a vivir. Cuando noticias de la victoria en Little Big Horn llegaron, Red Cloud supuestamente no celebró, porque sabía lo que venía. Sabía que matar a Custer desataría furia estadounidense. Sabía que victoria táctica significaba derrota estratégica. Tenía razón. En menos de un año, Crazy Horse se rindió. Sitting Bull huyó a Canadá. La resistencia Lakota se derrumbó. Pero aquí está lo que los libros no te cuentan sobre los años finales de Red Cloud. Nunca dejó de pelear. Solo cambió de campo de batalla. De 1878 hasta su muerte en 1909, Red Cloud luchó en Washington. Luchó en reuniones con agentes indios. Luchó en tribunales. Luchó con palabras. Y el gobierno estadounidense lo consideró tan peligroso que fue vigilado constantemente. Archivos del Bureau of Indian Affairs muestran que agentes reportaban cada movimiento de Red Cloud. Cada discurso que daba era transcrito. Cada carta que escribía era leída antes de ser enviada. Cuando viajó a Washington para reunirse con el presidente Rutherford Hayes en 1877, documentos muestran que oficiales deliberadamente lo engañaron sobre lo que decían documentos que le pedían firmar. Le dijeron que firmaba un documento confirmando sus derechos. En realidad, firmaba cesión de más tierra. Cuando Red Cloud descubrió el engaño meses después, su discurso en una asamblea tribal fue tan incendiario que el agente indio consideró arrestarlo. Y aquí está la cita que intentaron enterrar. En 1878, Red Cloud dijo en un discurso registrado por un periodista pero raramente citado en libros de historia: «Han hecho muchas promesas, más de las que puedo recordar, pero solo mantuvieron una. Prometieron quitarnos nuestra tierra y la tomaron. Las promesas del hombre blanco son escritas en agua». Ese discurso fue tan poderoso que periódicos en el este inicialmente se negaron a publicarlo porque hacía quedar mal al gobierno. Solo circuló en publicaciones pequeñas. Hoy, esa cita es famosa entre activistas indígenas, pero pregunta a 100 estadounidenses promedio si la conocen. 99 dirán que no. Para principios del siglo XX, Red Cloud era anciano, ciego, viviendo en la reserva Pine Ridge, en South Dakota, pero seguía siendo considerado peligroso.
Una entrevista que dio en 1903 a un etnógrafo casi no fue publicada porque Red Cloud describió con detalles específicos cómo el gobierno estadounidense violó cada término del tratado de 1868. Nombró nombres de oficiales, citó documentos específicos, proporcionó fechas exactas. Era testimonio legal que podría usarse en cortes. Agentes del gobierno presionaron al etnógrafo para suprimir la entrevista. Fue publicada finalmente en 1947, 38 años después de la muerte de Red Cloud, cuando los nombres que había mencionado estaban todos muertos. Aquí está lo más perturbador sobre el legado de Red Cloud. Murió en 1909. Para entonces, había outlived a Crazy Horse, Sitting Bull, Custer, todos los principales figuras de las guerras indias. Vivió lo suficiente para ver el búfalo casi extinto. Vivió para ver reservaciones convertidas en prisiones de pobreza. Vivió para ver niños Lakota forzados a asistir a escuelas donde les prohibían hablar su idioma. Y en sus últimos años, dicen los que lo conocieron, Red Cloud hablaba constantemente de una visión que había tenido décadas antes. No hay registro escrito directo de esta visión en documentos de la época, pero ancianos Lakota, que fueron niños cuando Red Cloud era viejo, entrevistados por historiadores en los años 1950 y 60, recordaban que Red Cloud decía que había visto en sueños el futuro de su pueblo. Decía que vio 7 generaciones de sufrimiento. Vio la tierra tomada, vio el idioma casi perdido, vio pobreza y alcoholismo y desesperación. Pero también vio, después de esas 7 generaciones, un renacimiento. Vio jóvenes Lakota volviendo a las antiguas costumbres. Vio la lengua reviviendo. Vio el orgullo retornando. Hoy, en 2025, aproximadamente 7 generaciones después de la guerra de Red Cloud, hay un movimiento creciente entre jóvenes nativos americanos para reclamar sus culturas. Escuelas de inmersión en lengua Lakota están abriendo. Ceremonias tradicionales están siendo practicadas abiertamente después de décadas de prohibición. Activistas nativos están usando cortes y medios modernos para pelear batallas que sus ancestros perdieron con armas. ¿Fue Red Cloud profético o simplemente esperanzado? No lo sabemos. Lo que sabemos es que entendió algo fundamental. Culturas no mueren mientras alguien recuerde. Ahora, hablemos del elefante en la habitación. El apagamiento histórico deliberado de Red Cloud. Este no es accidente. Es política. Para entender por qué Red Cloud fue minimizado, necesitas entender qué representaba. Representaba la única vez que la narrativa del destino manifiesto, la idea de que Estados Unidos estaba destinado divinamente a expandirse de costa a costa, fue completamente derrotada militarmente. No una batalla perdida, una guerra perdida, un tratado firmado admitiendo derrota. Compara la cobertura histórica. Little Bighorn tiene cientos de libros, docenas de películas, monumentos masivos. El campo de batalla de Little Bighorn es sitio nacional histórico visitado por miles cada año. El sitio donde Red Cloud derrotó a Fetterman es difícil de encontrar. Hay un pequeño monumento que la mayoría de turistas pasan sin notar. ¿Por qué? Porque Little Bighorn puede ser vendido como última resistencia heroica antes de la inevitable victoria estadounidense. La guerra de Red Cloud no puede ser vendida así porque Red Cloud ganó, completamente. Y el gobierno tuvo que admitirlo públicamente. Documentos educativos, currícula de escuelas públicas estadounidenses analizados por investigadores en los años 2000, muestran que la guerra de Red Cloud es mencionada en menos del 20% de libros de texto de historia estadounidense. Cuando es mencionada, recibe típicamente un párrafo para la única guerra que Estados Unidos perdió contra nativos americanos. Compare eso con capítulos enteros sobre Little Bighorn, que fue una batalla, no una guerra, y que los Lakota perdieron estratégicamente a pesar de ganar tácticamente. La disparidad no es accidente, es censura suave. No prohíben la historia de Red Cloud, simplemente la omiten. La entierran bajo volúmenes sobre otros eventos.
La hacen tan difícil de encontrar que la mayoría nunca la busca. Incluso en museos dedicados al Viejo Oeste, Red Cloud es frecuentemente marginado. He visitado museos donde exhibiciones masivas sobre Custer y Little Big Horn ocupan salas enteras, mientras Red Cloud recibe una vitrina pequeña. Pregunta a los curadores por qué. Te dirán que es por espacio limitado o interés público. La verdad, Little Big Horn vende. Red Cloud desafía. La gente quiere héroes y villanos simples. Red Cloud fue complejo. Fue guerrero brutal que derrotó enemigos sin piedad. Fue diplomático astuto que negoció paz cuando convenía. Fue líder pragmático que eligió reservación sobre extinción. Fue anciano que nunca dejó de pelear con las únicas armas que le quedaban, palabras y memoria. Es difícil meter eso en narrativa de 90 minutos de Hollywood. Y aquí está mi pregunta para ti. ¿Cuántas otras historias como la de Red Cloud han sido enterradas? No prohibidas. No quemadas, simplemente omitidas, simplemente no enseñadas, simplemente hechas tan inconvenientes para la narrativa nacional que se desvanecen en notas al pie que nadie lee. Piensa en todas las cosas que sabes sobre historia. ¿Cuántas son verdad completa? ¿Cuántas son verdad parcial diseñada para hacerte sentir de cierta manera sobre tu país, tu cultura, tu pueblo? Red Cloud no fue perfecto. Ningún líder lo es. Tomó decisiones que otros Lakota consideraron traición. Vivió en reservación mientras Crazy Horse prefirió morir libre. Negoció con el gobierno que lo traicionó repetidamente, pero hizo algo que nadie más logró. Derrotó militarmente al gobierno estadounidense en su propio juego. Usó guerrilla, logística, psicología, diplomacia. Ganó la guerra. Obligó al enemigo a firmar paz en sus términos, y por eso exactamente fue enterrado en los archivos. Déjame mostrarte algo más que probablemente nunca escuchaste. Los caminos invisibles de los Lakota. Durante la guerra de Red Cloud, los soldados estadounidenses reportaban algo que los desconcertaba completamente. Grupos de guerreros Lakota aparecían en lugares donde era logísticamente imposible que estuvieran. Un día, atacaban Fort Phil Kearny. Al día siguiente, a 160 kilómetros de distancia, otro grupo atacaba un convoy cerca de Fort C. F. Smith. Los comandantes estadounidenses asumían que eran grupos diferentes. Pero testimonios de guerreros, Lakota recopilados décadas después, revelan que frecuentemente eran los mismos guerreros moviéndose con velocidad imposible según cálculos militares estadounidenses. ¿Cómo? Rutas secretas. Los Lakota habían vivido en esas montañas durante generaciones. Conocían cada cañón, cada paso, cada atajo que no aparecía en ningún mapa estadounidense. Mientras soldados seguían valles principales que tomaban días atravesar, los Lakota usaban pasos de montaña que cortaban el tiempo a la mitad. Arqueólogos y antropólogos que han estudiado la región en años recientes, usando tecnología GPS y análisis de terreno, han identificado docenas de rutas que habrían sido invisibles para exploradores que no conocían la región íntimamente. Senderos estrechos entre rocas, pasos de montaña que solo eran transitables en ciertas estaciones, cruces de ríos en puntos específicos donde el agua era poco profunda pero que parecían imposibles desde otras ubicaciones. Red Cloud no inventó estos caminos. Los Lakota los habían usado durante generaciones para cazar, para comerciar, para guerra contra otras tribus. Pero Red Cloud los convirtió en ventaja estratégica militar. Desde un punto de vista táctico moderno, esto es control de líneas interiores de operación. Un concepto militar donde fuerzas que operan dentro de un área pueden moverse entre puntos más rápido que fuerzas que operan alrededor del perímetro. Red Cloud tenía líneas interiores perfectas. El ejército estadounidense tenía que rodear montañas. Los Lakota las atravesaban. Y aquí está el detalle que hace esto aún más impresionante. Red Cloud compartió este conocimiento, no solo con Oglala Lakota, su propia banda, sino con Cheyenne y Arapaho, tribus que históricamente habían tenido conflictos con los Lakota. Esto requería confianza masiva.
Requería que Red Cloud convenciera a líderes de otras tribus de que pelear juntos contra estadounidenses era más importante que viejas rivalidades. Y funcionó. Durante la guerra de Red Cloud, la cooperación intertribal alcanzó niveles nunca vistos antes. Guerreros Cheyenne usaban rutas Lakota. Información fluía entre campamentos. Esto fue logística militar a nivel que generales estadounidenses, con entrenamiento formal, habrían respetado si hubieran entendido completamente lo que estaba sucediendo. Ahora, necesito que entiendas algo sobre el carácter de Red Cloud que la mayoría de narrativas omiten. No era carismático al estilo de Sitting Bull. No era místico. No tenía visiones dramáticas que inspiraran fervor religioso. Red Cloud era frío, calculador, observador. Testimonios de personas que lo conocieron, tanto Lakota como blancos, consistentemente describen la misma característica. Red Cloud pensaba antes de actuar. En una cultura donde el coraje en batalla era la vía principal hacia liderazgo, Red Cloud se destacó por su mente estratégica, no solo por su valentía. Sí, era guerrero capaz, pero había muchos guerreros capaces. Lo que hizo a Red Cloud único fue que pensaba 3 movimientos adelante. Hay una historia, registrada por el etnógrafo George Hyde en los años 1930 después de entrevistar ancianos Lakota, sobre una reunión del Consejo antes del ataque de Fetterman. Algunos guerreros jóvenes querían atacar Fort Phil Kearny directamente. Estaban frustrados con el hostigamiento lento. Querían gloria inmediata. Red Cloud supuestamente los dejó hablar. Luego preguntó, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a morir atacando esas murallas? Todos levantaron las manos. Valentía no faltaba. Entonces, Red Cloud preguntó, ¿y cuántos estadounidenses morirían antes de que esas murallas cayeran? Silencio, porque todos sabían la respuesta. Cientos de guerreros morirían. Tal vez tomarían el fuerte. Tal vez no. ¿Y para qué? Había otro fuerte a 80 kilómetros. Y otro más allá. Red Cloud dijo, matemos a sus soldados cuando sean vulnerables, no cuando estén detrás de murallas. Sea paciente. La guerra no se gana en un día. Esa paciencia, ese pensamiento estratégico, es lo que separaba a Red Cloud de muchos otros líderes guerreros de la época. Y es exactamente por qué ganó la guerra. No porque tuviera más guerreros, no porque tuviera mejores armas. Ganó porque entendió que guerra es matemática brutal, es logística, es moral, es psicología, es hacer que continuar peleando sea más caro para el enemigo que negociar paz. Hablemos de números específicos que revelan la escala de lo que Red Cloud logró. Entre 1866 y 1868, aproximadamente 1,000 soldados estadounidenses fueron muertos o heridos en enfrentamientos con fuerzas Lakota en el Powder River Country. 1,000 soldados en 2 años. Para poner esto en perspectiva, la guerra de Vietnam, en sus años más intensos, vio aproximadamente 11,000 soldados estadounidenses muertos por año. La población de Estados Unidos en 1868 era de aproximadamente 38 millones. Hoy es de 330 millones. Ajustando por población, las bajas de la guerra de Red Cloud, si sucedieran hoy con población moderna, serían equivalentes a aproximadamente 8,500 soldados, en 2 años, en un área del tamaño de Luisiana. El impacto político habría sido masivo, y fue masivo. Periódicos del este publicaban listas de bajas. Familias recibían telegramas. Políticos enfrentaban preguntas. ¿Por qué estamos peleando en Montana? ¿Por qué enviamos nuestros hijos a morir protegiendo una ruta hacia campos de oro que la mayoría de estadounidenses nunca verán? Red Cloud convirtió la guerra en crisis política. Y cuando tienes crisis política en democracia, incluso en democracia imperfecta de 1868, el gobierno busca salida. La salida fue el Tratado de Fort Laramie. Pero aquí está lo que hace la traición subsecuente tan calculada y tan cruel. El gobierno estadounidense siempre supo que rompería ese tratado. Documentos internos muestran que incluso mientras negociaban, oficiales en Washington discutían cómo eventualmente tomarían los Black Hills. No era cuestión de sí,
Era cuestión de cuándo. Solo necesitaban pretexto. El oro proporcionó ese pretexto. Déjame explicarte exactamente cómo funcionó la traición porque los detalles importan. El Tratado de Fort Laramie de 1868 especificaba que cualquier cesión futura de tierra Lakota requería firma de 3/4 partes de hombres adultos, Lakota. Esto fue inserción deliberada de Red Cloud. Sabía que líderes individuales podían ser sobornados o presionados. Así que demandó que cualquier cambio futuro requiriera consenso masivo. Los negociadores estadounidenses accedieron. Pusieron eso en el tratado. Luego, en 1876, cuando quisieron tomar los Black Hills, simplemente ignoraron ese requisito. Enviaron la comisión Manny-Penny a reservaciones Lakota para negociar venta de los Black Hills. La comisión usó tácticas que hoy llamaríamos extorsión. Amenazaron con cortar raciones alimenticias si los Lakota no firmaban. Ofrecieron pagos a individuos que firmaran. Manipularon traducciones. Al final, consiguieron firmas de aproximadamente 10% de hombres adultos, Lakota, ni cerca del 75% requerido por tratado. No importó. El Congreso estadounidense aprobó la toma de los Black Hills de todos modos. Declararon que el requisito del 75% era poco práctico. Simplemente violaron su propio tratado y dijeron que tenía fuerza de ley. Red Cloud protestó. Viajó a Washington, dio discursos. Presentó el tratado y señaló exactamente dónde estaba escrito el requisito del 75%. Oficiales estadounidenses le dijeron esencialmente, sí, está en el tratado, pero vamos a ignorarlo. ¿Qué vas a hacer al respecto? Red Cloud no tenía respuesta. No podía declarar guerra. Ya estaba en reservación. Sus guerreros estaban desperdigados. El momento había pasado. Solo podía protestar. Y protestó hasta su muerte. Pero nadie con poder escuchó. Esta es la parte que me enfurece cuando investigo estos archivos. No es solo que rompieron el tratado, es que lo hicieron descaradamente. Es que documentaron su propia traición en memorandos internos que ahora están públicos. Es que no sentían ni siquiera la necesidad de esconderlo bien, porque sabían que los Lakota no tenían recurso legal efectivo. Las cortes estadounidenses fallaban consistentemente a favor del gobierno. Los Lakota podían señalar el tratado todo lo que quisieran. No importaba. Fuerza hacía al derecho. Pero Red Cloud hizo algo que el gobierno no anticipó. Creó registro. Cada vez que viajaba a Washington, insistía en que sus discursos fueran transcritos. Cuando firmaba documentos, pedía copias. Cuando hacía acuerdos verbales, los repetía frente a testigos y pedía confirmación escrita. Red Cloud entendió que si los Lakota iban a pelear esta batalla en términos legales estadounidenses, necesitaban documentación, y creó montañas de documentación. Esos documentos, almacenados en archivos del Bureau of Indian Affairs, eventualmente fueron usados por abogados Lakota en el siglo XX para demandar al gobierno estadounidense. En 1980, la Corte Suprema de Estados Unidos falló que la toma de los Black Hills en 1876 fue ilegal. Ordenó al gobierno pagar compensación. El gobierno ofreció $106 millones. Los Lakota rechazaron el dinero. Dijeron, no queremos dinero, queremos la tierra de vuelta. Hasta hoy, en 2025, ese dinero está en cuenta bancaria acumulando interés. Ahora vale más de $1,000 millones. Los Lakota siguen rechazándolo. Siguen demandando retorno de la tierra. Probablemente nunca sucederá, pero el punto es el principio. Red Cloud entendió principios, y los Lakota modernos honran eso rechazando el dinero. Ahora déjame contarte sobre la última entrevista significativa de Red Cloud, una que casi fue suprimida. En 1903, 4 años antes de su muerte, Red Cloud tenía 82 años y estaba completamente ciego. Un investigador llamado Charles A. Eastman, el mismo Sioux educado en escuelas blancas, vino a entrevistarlo. La entrevista duró días. Red Cloud habló sobre todo, sobre la guerra de Red Cloud, sobre el tratado, sobre la traición, sobre su vida en reservación.
sobre lo que había visto cambiar. La parte más poderosa de esa entrevista, la parte que agentes del gobierno quisieron que Eastman eliminara, fue cuando Red Cloud describió el día que firmó el Tratado de Fort Laramie en 1868. Dijo que sabía que los estadounidenses eventualmente romperían el tratado, que siempre habían roto tratados, pero firmó de todos modos. ¿Por qué? Porque necesitaba crear registro oficial de Victoria Lakota. Necesitaba que quedara escrito que Estados Unidos admitió derrota, que abandonaron fuertes porque no pudieron mantenerlos, que negociaron porque perdieron militarmente. Incluso si después traicionaban el tratado, ese momento de victoria quedaría registrado. Nadie podría borrarlo completamente. Y Red Cloud tenía razón. Aquí estoy, más de 150 años después, contándote sobre esa victoria usando registros que Red Cloud insistió en crear. Eastman intentó publicar la entrevista completa en 1904. El Bureau of Indian Affairs la bloqueó. Dijeron que Red Cloud estaba senil, que sus recuerdos no eran confiables, que publicar esto causaría agitación en las reservaciones. La verdad, Red Cloud estaba perfectamente lúcido, y lo que dijo era documentalmente correcto y políticamente inconveniente. La entrevista fue finalmente publicada en 1947, en un libro académico de circulación limitada que la mayoría de la gente nunca leyó. Red Cloud murió el 10 de diciembre de 1909. Tenía 88 años. Había sobrevivido a casi todos los protagonistas de las guerras indias. Custer había muerto 33 años antes. Crazy Horse, 32 años antes. Sitting Bull, 19 años antes. Red Cloud los sobrevivió a todos. Vivió para ver el siglo XX, vivió para ver automóviles, vivió para ver aviones. Murió en un mundo completamente diferente al que había nacido. Su funeral fue enorme. Miles de Lakota vinieron a Pine Ridge, pero los periódicos estadounidenses apenas lo cubrieron. El New York Times le dio 3 párrafos. 3 párrafos para el único líder que derrotó militarmente a Estados Unidos en guerra contra nativos americanos. Compare eso con las páginas que dedicaron a Custer cuando murió. La disparidad te dice todo sobre cómo historia es escrita. Héroes que perdieron reciben monumentos, enemigos que ganaron reciben olvido, pero aquí está la ironía final. Al intentar enterrar a Red Cloud, el gobierno estadounidense inadvertidamente garantizó que su historia sería más poderosa cuando finalmente emergiera, porque ahora no es solo historia de victoria militar. Es historia de victoria militar seguida de traición sistemática, seguida de supresión deliberada de esa historia. Es capas de narrativa que revelan no solo lo que sucedió, sino cómo el poder controla memoria. Los Lakota nunca olvidaron a Red Cloud. En Pine Ridge, en Rosebud, en Standing Rock, los ancianos contaban sus historias a los jóvenes. Cuando escuelas estadounidenses enseñaban que el destino manifiesto era inevitable y glorioso, los abuelos Lakota contaban sobre el día que Red Cloud vio a soldados estadounidenses evacuar Fort Phil Kearny. Cuando libros de texto decían que nativos americanos eran guerreros nobles pero finalmente primitivos que no podían competir con civilización moderna, las familias Lakota recordaban las tácticas de Red Cloud que desconcertaban a generales entrenados en West Point. Esa memoria oral preservada en comunidades Lakota es la razón por la que historiadores modernos pudieron eventualmente reconstruir la historia completa. Cuando investigadores finalmente accedieron a archivos militares completos en los años 1970 y 80, encontraron que los relatos Lakota transmitidos oralmente coincidían con documentos militares estadounidenses. Los ancianos habían recordado correctamente los detalles que contaban sobre batallas, movimientos de tropas, negociaciones, todo verificado por papeles oficiales. Historia oral funcionó porque comunidades se negaron a olvidar incluso cuando el poder dominante quería que olvidaran. Y aquí está la lección más profunda, la que conecta todo. Red Cloud entendió algo sobre poder que la mayoría de la gente nunca comprende.
Entendió que poder militar es temporal. Ganas batallas hasta que pierdes una. Pero poder narrativo, el poder de controlar cómo historia es recordada y contada, es permanente si lo proteges. Red Cloud peleó 2 guerras. La primera con armas, de 1866 a 1868. Esa guerra la ganó. La segunda con palabras y memoria, de 1868 a 1909. Esa guerra pensó que perdería, pero no perdió. Solo tomó más tiempo ganarla. Porque aquí estamos. Y tú ahora sabes su historia. Sabes que derrotó al ejército estadounidense. Sabes que fue traicionado. Sabes que su historia fue enterrada. Y ahora que lo sabes, ya no está enterrada. Se multiplica. Cada persona que aprende esto y lo cuenta a otra es victoria póstuma para Red Cloud. Es exactamente lo que quería, que la verdad sobreviviera incluso si él no podía. Entonces pregúntate, ¿cuántas otras verdades están enterradas esperando que alguien las desentierre? ¿Cuántas historias incómodas han sido omitidas de libros de texto no porque sean falsas, sino precisamente porque son verdaderas? Historia no es lo que sucedió. Historia es lo que el poder decide que vale la pena recordar. Y cuando descubres que algo masivamente significativo fue deliberadamente olvidado, deberías preguntar, ¿qué más me están ocultando? Red Cloud no fue santo. Tomó decisiones cuestionables. Vivió con compromisos que otros consideraron traición, pero hizo algo extraordinario. Derrotó a un imperio en su momento de expansión. Obligó a ese imperio a admitir derrota públicamente. Y cuando ese imperio rompió su palabra y traicionó el tratado, Red Cloud documentó la traición meticulosamente. Creó registro. Se aseguró de que aunque perdiera todo lo demás, la verdad sobreviviría en archivos esperando que alguien la encontrara. Y funcionó. Porque estoy aquí contándotela. Porque tú estás aquí escuchándola. Porque en 2025, más de 150 años después de la guerra de Red Cloud, su nombre finalmente está resurgiendo de las notas al pie donde lo enterraron. Historiadores académicos ahora reconocen su genialidad militar. Activistas lo citan. Jóvenes Lakota aprenden su nombre con orgullo. La verdadera tragedia no fue la derrota militar estadounidense de 1868. Ejércitos pierden batallas. Sucede. La verdadera tragedia fue la decisión consciente de enterrar esa historia, de privar a generaciones de estadounidenses del conocimiento de que su gobierno perdió una guerra justa contra personas defendiendo su tierra. Firmó tratado admitiendo eso, y luego deliberadamente traicionó ese tratado por oro. Esa es historia que estadounidenses necesitaban conocer, no para sentir culpa, sino para entender cómo su gobierno opera cuando cree que nadie está mirando. Red Cloud te está mirando desde hace 150 años, desde esos archivos que insistió en crear, desde esos discursos que insistió en transcribir, desde ese tratado que insistió en firmar públicamente. Te está preguntando, ahora que sabes la verdad, ¿qué vas a hacer con ella? ¿La vas a compartir? ¿La vas a investigar más? ¿O vas a dejarla enterrada porque es incómoda? Porque Red Cloud entendió la última lección. Poder no está en tener la razón. Poder está en hacer que otros escuchen cuando tienes la razón. Ganó la guerra de 1866 porque tenía razón tácticamente y nadie pudo ignorarlo. Perdió la paz de 1876 porque seguía teniendo razón moralmente, pero ya no tenía poder para forzar a que lo escucharan. Pasó 40 años intentando hacer que alguien con poder escuchara. La mayoría no escuchó, pero documentó todo. Y eventualmente, mucho después de su muerte, la gente empezó a escuchar. Esta es tu elección ahora. Olvidar esta historia porque desafía narrativas cómodas, o recordarla porque verdad incómoda es más valiosa que mentira reconfortante. Red Cloud apostó su legado a que suficientes personas elegirían verdad. Apostó que documentación sobreviviría. Apostó que algún día alguien leería esos archivos y contaría la historia completa. Tenía razón. Aquí está la historia, completa,
sin filtros de Hollywood, sin romantización, sin simplificación. Red Cloud fue guerrero brillante que derrotó a un imperio. Fue diplomático astuto que unió tribus rivales. Fue negociador que ganó guerra y perdió paz. Fue anciano que documentó traición meticulosamente. Fue hombre que sobrevivió a su época y murió sabiendo que su mundo había sido destruido. Y fue profeta que predijo que 7 generaciones después, su pueblo comenzaría a recuperar lo perdido. No necesitas mitificarlo. Los hechos son suficientemente impresionantes. Solo necesitas recordarlo, compartir su historia, cuestionar por qué no la conocías, y preguntarte qué otras verdades históricas están esperando en archivos que nadie lee porque Historia Oficial decidió que son inconvenientes. Red Cloud ganó la guerra, perdió la tierra, pero la batalla por memoria, esa todavía continúa. Y cada vez que alguien cuenta su historia completa, él gana un poco más esa batalla. Así que cuéntala. No porque él era perfecto, sino porque su historia es verdad. Y verdad, Red Cloud entendió esto mejor que nadie. Es lo único que poder no puede destruir permanentemente. Puede enterrarla, puede retrasarla, puede oscurecerla. Pero si alguien protege el registro, verdad eventualmente resurge. Siempre resurge. Y aquí está, resurgiendo ahora mismo.